El 8 de mayo de 2025, el mundo se detuvo. El cónclave había terminado, y el humo blanco anunció un nuevo papa. Pero lo que vino después dejó a millones sin palabras. No era europeo. No era africano. No era asiático. Era estadounidense, con el alma forjada en los Andes peruanos. Su nombre, Robert Francis Prevost, ahora León XIV. Este no es solo el primer papa nacido en Estados Unidos. Es un hombre que vivió entre los olvidados, que desafió al poder sin buscarlo y que ahora sostiene en sus manos el destino de 1.200 millones de almas. Pero, ¿quién es realmente León XIV? Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en un barrio de clase media de Chicago. Hijo de un carpintero irlandés y una maestra de origen polaco, creció en una casa donde la fe católica era tan esencial como el pan en la mesa. Pero este niño reservado, que prefería leer vidas de santos a jugar béisbol, no parecía destinado a la grandeza. A los 12 años, un encuentro cambió su vida. Un misionero jesuita visitó su parroquia y habló de su trabajo en las selvas de Bolivia. Robert, fascinado, le preguntó, ¿cómo se hace para vivir por los demás? Esa pregunta lo perseguiría por décadas. A los 18, ingresó al seminario de los agustinos en la Universidad de Villanova, donde estudió matemáticas, pero su verdadera pasión era la teología. Sus compañeros lo recuerdan como alguien que escuchaba más de lo que hablaba, con una mirada que parecía ver más allá. En 1982, con apenas 27 años, fue ordenado sacerdote. Pero en lugar de quedarse en las parroquias cómodas de Estados Unidos, pidió un destino inesperado: Perú. ¿Por qué Perú? En una carta a su madre, escribió: Cristo no está en los palacios. Está en los caminos rotos, con los que nadie ve. En 1986, Robert Prevost llegó a un rincón olvidado de los Andes peruanos. Sin electricidad, sin agua corriente, sin lujos. Aquí, el padre Roberto se convirtió en una figura casi mítica. Caminaba descalzo para no gastar sus únicas botas, daba misas bajo árboles, aprendió quechua y español con acento andino. Vivía en una choza de adobe, compartiendo su comida con familias indígenas que apenas sobrevivían. Durante 15 años, enfrentó pobreza, enfermedades y hasta amenazas de grupos armados. Pero nunca se rindió. Construyó escuelas con sus manos, medió en conflictos entre comunidades y llevó esperanza a lugares donde la iglesia había sido solo un rumor. En una entrevista privada, años después, dijo: En Perú aprendí que la fe no es un edificio de piedra. Es un abrazo en medio de la tormenta. Sus superiores en Roma comenzaron a notar su trabajo. En 1999, fue llamado al Vaticano y nombrado prior general de la Orden de San Agustín, un cargo que lo llevó a recorrer 40 países. Pero Robert no cambió. Seguía usando el mismo abrigo raído, rechazaba invitaciones a eventos de élite y vivía en un cuarto sencillo. Su lema: el poder es un espejismo. Solo el servicio perdura. En 2015, el Papa Francisco tomó una decisión que cambiaría el rumbo de Robert Prevost para siempre. Lo nombró obispo de Chiclayo, una diócesis en el norte de Perú sumida en el caos. Escándalos de corrupción, sacerdotes acusados de abuso de poder, finanzas opacas y una feligresía que había perdido la fe en su iglesia. Para muchos, era una misión imposible. Pero para Prevost, era un llamado. Desde el primer día, Prevost rompió con las expectativas. Rechazó vivir en la residencia episcopal, una mansión colonial rodeada de jardines, y se instaló en una casa sencilla cerca del mercado local. Cada mañana, los vecinos lo veían comprando pan y charlando con vendedores, algo impensable para un obispo. «No quiero ser un señor feudal», dijo en una homilía. «Quiero ser un pastor que huele a sus ovejas». Pero su verdadera revolución fue interna.
convocó a todos los sacerdotes de la diócesis a una reunión sin precedentes. Frente a ellos, sin alzar la voz, anunció: la Iglesia no es un negocio ni un club privado. Quien no sirva al pueblo, no tiene lugar aquí. En 3 meses, destituyó a 7 clérigos implicados en irregularidades, desde malversación hasta nexos con políticos corruptos. No todos lo aceptaron. Un grupo de sacerdotes influyentes escribió al Vaticano, acusándolo de autoritarismo pastoral. Pero Prevost no se inmutó. En lugar de responder con discursos, trabajó en silencio. Reorganizó las finanzas diocesanas, destinando fondos a escuelas y comedores para los pobres. Visitó aldeas remotas, donde caminaba horas bajo el sol para celebrar bodas y bautizos. En una ocasión, cuando un río desbordado aisló a una comunidad, Prevost cruzó en una balsa improvisada para llevar alimentos y consuelo. Su impacto fue innegable. En 3 años, Chiclayo pasó de ser una diócesis en crisis a un modelo de transparencia y cercanía. Las iglesias volvieron a llenarse, no por obligación, sino por esperanza. Una anciana de un pueblo dijo: el obispo Roberto no habla mucho, pero cuando lo hace, sus palabras pesan como montañas. Imágenes, multitudes en misas, titulares ficticios, Chiclayo renace bajo su nuevo obispo. El Papa Francisco, atento a estos cambios, lo convocó a Roma en 2023. En una audiencia privada, le ofreció el cargo de prefecto del dicasterio para los obispos, el puesto que decide quienes liderarán la Iglesia en el mundo. Prevost, fiel a su estilo, intentó declinar: Santo Padre, no estoy hecho para los despachos. Pero Francisco insistió: la Iglesia necesita tu silencio, porque en él habla Dios. Como prefecto, Prevost transformó el proceso de selección de obispos. Priorizó a líderes con experiencia pastoral, alejados del clericalismo y comprometidos con los marginados. Desde su oficina austera, sin aire acondicionado, revisaba cada candidato con la meticulosidad de un matemático y la compasión de un misionero. Sin que el mundo lo notara, estaba sembrando las semillas de una iglesia más humana. Pero no todos celebraban su influencia. Cardenales europeos, acostumbrados a controlar los nombramientos, veían su ascenso con recelo. En los cafés de Roma, circulaban rumores: Prevost es peligroso. No busca poder, y eso lo hace impredecible. Algunos lo llamaban el arquitecto silencioso, otros, en susurros, decían: papabile. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre humilde, que aún guardaba en su maleta una cruz de madera tallada por un niño peruano, estaba a un paso de cambiar la historia. La muerte del Papa Francisco en abril de 2025 sumió al mundo en luto y al Vaticano en incertidumbre. La Iglesia estaba dividida: progresistas pedían reformas audaces, conservadores exigían volver a las raíces. El cónclave, convocado con urgencia, era un campo de batalla invisible. Imágenes, titulares ficticios: ¿quién sucederá a Francisco? Imágenes de cardenales famosos. Los nombres favoritos resonaban en los medios: Matteo Zuppi, el italiano carismático; Peter Turkson, el africano defensor de la justicia social; Luis Antonio Tagle, el filipino de sonrisa contagiosa. Pero en los pasillos del Vaticano, otro nombre comenzaba a circular, casi como un secreto: Robert Prevost. El cónclave comenzó el 4 de mayo, bajo una tensión palpable. Las primeras votaciones fueron un caos. Ningún candidato alcanzaba los 2/3 necesarios. Zuppi tenía apoyo europeo, pero alienaba a los conservadores. Turkson inspiraba, pero enfrentaba resistencias geopolíticas. Tagle era querido, pero considerado demasiado joven. En la segunda jornada, algo cambió. Un cardenal latinoamericano, inspirado por una conversación nocturna, propuso a Prevost. Es un hombre sin enemigos, dijo. Un pastor que conoce el mundo, no solo los libros. Su nombre empezó a ganar votos, primero tímidamente, luego como una avalancha.
¿Por qué Prevost? Porque era un equilibrio imposible. Norteamericano, pero con raíces latinas. Académico, pero con callos en las manos de trabajar en el campo. Reformista, pero sin la retórica que polariza. Su vida en Perú lo hacía relatable para el sur global, su origen estadounidense lo convertía en un símbolo para el norte. Y, sobre todo, no tenía escándalos ni ambiciones visibles. Pero no todo fue armonía. Un grupo de cardenales conservadores, liderados por un arzobispo italiano, intentó bloquearlo. En una reunión secreta, argumentaron, un papa americano podría ser manipulado por Washington. Otros, más pragmáticos, temían su agenda social, influenciada por los pobres de América Latina. Sin embargo, sus objeciones se desvanecieron ante un argumento irrefutable: Prevost no pertenece a nadie más que a Dios. El 7 de mayo, en la cuarta votación, el milagro ocurrió. Robert Prevost fue elegido con 82 votos, superando el umbral. Cuando el decano anunció Habemus Papam, los cardenales se miraron con una mezcla de alivio y asombro. Un hombre que nunca buscó el poder ahora lo tenía todo. Horas después, León XIV apareció en el balcón de San Pedro. Vestía una sotana sencilla, sin los ornamentos dorados de sus predecesores. Su rostro, marcado por el sol peruano, reflejaba calma. Habló en español andino, con un acento que sorprendió al mundo. Soy un hijo de América, un hermano de todos, un servidor de los últimos. Luego, en inglés perfecto, añadió, no prometo cambiar el mundo. Solo prometo caminar con ustedes. ¿Cómo vive el hombre que lleva el peso del mundo en sus hombros? León XIV, el papa que revolucionó la Iglesia, lleva una vida sorprendentemente austera, pero llena de detalles que revelan su carácter. Aquí, en el corazón del Vaticano, su rutina diaria es un reflejo de su pasado humilde y su visión de una iglesia cercana al pueblo. Tras su elección, León XIV decidió romper con la tradición de su predecesor, el Papa Francisco, y mudarse a los apartamentos papales, en el tercer piso del Palacio Apostólico, que rodean el Cortile di Sisto V. Estas estancias, que no habían sido habitadas desde 2013, fueron renovadas para el en mayo de 2025, respetando su gusto por la simplicidad. Pero, ¿cómo es realmente su hogar? Su recámara privada es un cuadrado modesto, con una cama de madera oscura, un armario sencillo y un escritorio donde guarda su Biblia gastada y una foto descolorida de su familia en Chicago. En la pared, cuelga la misma cruz de madera que llevó en Perú, tallada por un niño indígena. No hay lujos, el suelo es de madera pulida, sin alfombras, y una lámpara de mesa ilumina sus noches de lectura. En una esquina, un pequeño reclinatorio de madera es donde reza cada amanecer, mirando hacia la plaza de San Pedro. León XIV come con frugalidad, influenciado por su tiempo en Perú. Su desayuno típico es café negro, pan tostado y un poco de queso fresco, a veces acompañado de mermelada de lúcuma, un guiño a los sabores andinos. Al mediodía, prefiere platos simples como sopa de quinoa, pollo al horno con papas o un ceviche ligero, preparado por las monjas que cuidan el palacio. La comida debe nutrir el cuerpo, no el ego, dijo una vez a su equipo. Por las noches, suele tomar solo una infusión de manzanilla y un trozo de pan. Pero hay un secreto. En privado, disfruta de un dulce típico peruano, el alfajor, que le envían desde Chiclayo. Su día comienza antes del alba, a las 4:30 de la mañana, con una hora de oración en su capilla privada, un espacio pequeño con frescos renacentistas y un altar de mármol. Luego, celebra una misa íntima para los empleados del Vaticano, donde sus homilías, llenas de anécdotas de Perú, inspiran a los presentes. Después, trabaja en su estudio privado, una sala con vistas a la Plaza de San Pedro, repleta de libros teológicos y mapas de misiones globales. Aquí, escribe sus discursos a mano, con una pluma que perteneció a su padre. A diferencia de otros papas, León XIV evita los grandes banquetes.
Prefiere comer con su equipo en el comedor del palacio, una sala modesta con una mesa larga de madera. Allí, conversa con obispos africanos, monjas asiáticas o voluntarios laicos, siempre preguntando por sus comunidades. No quiero un trono, dijo en una entrevista con Vatican News. Quiero una mesa donde todos quepan. Pero no todo es trabajo. En las tardes, cuando su agenda lo permite, camina por los jardines vaticanos, rezando el rosario o leyendo poesía de San Juan de la Cruz. A veces, se detiene a charlar con los jardineros, recordando sus días en los Andes. Y, en un guiño a su infancia en Chicago, guarda un pequeño radio donde escucha jazz suave por las noches, un hábito que confiesa con una sonrisa. El saxofón me recuerda que el alma también necesita respirar. Sin embargo, su vida no está exenta de intriga. Los apartamentos papales, con sus pasillos centenarios, están vigilados por la Guardia Suiza, pero rumores en el Vaticano hablan de tensiones. Algunos cardenales critican su austeridad, diciendo que un papa debe proyectar grandeza. Otros especulan sobre documentos secretos que guarda en su estudio, planes para el sínodo de 2026 que podrían sacudir la Iglesia. ¿Qué oculta León XIV detrás de su silencio? Lo que sí sabemos es que, en cada detalle de su vida, desde su cama sencilla hasta su amor por el alfajor, León XIV sigue siendo el mismo hombre que caminó descalzo por los Andes. Un papa que no vive para el poder, sino para el pueblo.